En este episodio de Cómo vaya viniendo, vamos a hablar de la fe, el amor, el perdón y esta sensación de que a veces uno carga más de lo que puede. No es un episodio para convencerte de nada. Es un episodio para detenernos un momento, bajar el ruido y mirar lo que está pasando dentro. Porque al final, más allá de etiquetas o creencias, todos estamos buscando lo mismo. Un poco de paz, un poco de sentido y sentirnos amados tal como somos. ¡Comencemos! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Cómo vaya viniendo. Hoy nos acompaña el padre Alberto Puertolas. Nació en Barcelona y actualmente vive en Santiago de Chile. Es sacerdote y desde hace años acompaña a personas adultas y a parejas en distintos momentos de su vida. Su trabajo está muy ligado a la escucha, al acompañamiento y a caminar con otros en procesos personales de fe y de relación. No lo conocemos personalmente y justamente por eso queríamos sentarnos a conversar con él. No desde el rol ni desde el cargo, sino de la experiencia humana que hay detrás. Padre Alberto, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y antes de hablar de Dios y de la fe, queremos comenzar con quién es usted y cómo eligió este camino. Sí, pues es una alegría compartir con ustedes pues este ratito. Em, la verdad, ¿cómo comenzó este camino? Yo me llamo Alberto y soy a mí me encanta cuando le preguntaban al Papa Francisco, ¿y usted quién es? ¿No? Y decía, yo soy un pecador muy amado de Dios, ¿no? Lo que nos define a todos pues es ser amados, ser elegidos, ser hijos. Y yo es pues, lo que me siento, ¿no? Me siento eh, pues muy amado, me siento una persona eh, muy bendecida por el Señor. Pero no es una cosa que uno elija ser sacerdote, ¿no? Igual que no elegimos nacer, a veces yo digo de broma que a mí me nacieron en Barcelona, no tengo la culpa de ser español, ¿eh? Digo de broma, claro. Mm, Uno siempre está feliz de nacer, pues el mejor lugar para nacer es el que Dios ha pensado para ti, pero lo cierto es que no nos preguntaron si queríamos venir a este mundo, si queríamos nacer, y aquí estamos. Ujú. Em, y tampoco nos preguntaron cómo queríamos vivir. El Señor respeta nuestra libertad, pero Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Y uno va descubriendo, porque Dios te va llevando por distintos caminos, y a mí pues me ha llevado a vivir una vida preciosa. Yo siempre pienso muy por encima de mis propias posibilidades, en el sentido de que yo a lo que me dedico es a querer amigos, ¿no? Uno es tan feliz cuando puede acompañar la vida de personas que quiere, y yo, pues desde hace ya muchos años, pues me he encontrado con que el Señor me ha invitado a un camino de querer amigos, de acompañar la vida de muchas personas, de, desde el Evangelio de Jesús, esa buena noticia de saber que todos somos hijos muy amados, pues el intentar dejarnos acompañar, ¿no? Y acompañando a unos, tú te sientes también pues muy acompañado, acompañando a los demás. Pero bueno, tengo 55 años, mis padres viven, tengo un hermano mayor, eh, y pues llegué a Chile en el año 98. Yo me consagré al Señor a mis 22 años, estudié ingeniería comercial, en economía, y desde ahí pues mi vida ha sido en distintos lugares, de distintas formas, acompañar la vida de otros. Qué Ah, maravilloso. Padre Alberto, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Muy honradas de tenerlo en nuestro espacio, en este espacio pues que conversamos de estos temas que nos mueven tanto, este camino de espiritualidad, de Dios, de la fe, que bueno, es lo que vamos a ir profundizando acá. Y quería preguntarle de su historia personal, ¿hay algo que lo haya movido? Porque bueno, evidentemente entró muy joven en este camino, pero ¿hay algo que lo movió, que todavía lo acompaña en su vida y le da sentido? Algo particular de eso que ha traído desde que los 22 años usted eligió este camino de vida. Sí, mira, yo en mi percepción también viendo cómo pues el Señor llama, ¿no?, a la vocación, a una entrega pues de vida consagrada, veo como que hay un denominador común, y ahora te hablo también de lo mío específico, y es que hay como una sana insatisfacción, porque esta vida es preciosa, pero hay personas que pues el corazón les dice que algo tan hermoso como pues lo normal, que sería pues formar una familia, ¿no?, y vivir pues en el matrimonio, eh, pues que no,
que no es eso, ¿no? Lo que quieres, siendo que es una realidad tan bonita, la vida familiar, sino que sientes como una sana insatisfacción, ¿no? Por algo más, que muchas veces, pues, si de entrada no sabes muy bien qué es. En mi caso particular, les diría que eh, ese poder dedicar la vida por completo a los demás, el no tener límites, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Todos tenemos límites, pero el que tu vida pueda ser totalmente disponible para que me envíen a un país, para que me envíen a hacer una cosa, para que me cambien a hacer otra, y poder dedicar la vida por completo a querer amigos, ¿no? Y que ese sea tu oficio, tu profesión, que no es un oficio o una profesión, es una vocación, pues es algo que desde bien jovencito, ¿no? Yo creo que por ahí entró la semillita de la vocación, fue germinando, se fue cultivando, y que es algo, el poder ser disponible, el poder salir un día, pues cuando te estás metiendo a la cama, a lo mejor ya tarde y cansado, y tener que salir a una clínica, ¿no? A atender una situación, una enfermedad, una dificultad de alguien a quien tú no conoces de nada, ¿no? Y poder ser pues como un mensajero de paz, de serenidad, de alegría, de esperanza, pues es un regalo, ¿no? La vida es preciosa cuando se entrega, cuando se da, y yo estoy como tironeado continuamente, es como dejar de tener vida propia para empezar a vivir como de retazos de la vida de los demás. Y eso pues es una experiencia preciosa, ¿no? Que te llena pues, el corazón de mucho amor, de mucha alegría. Qué bonito, de verdad que sí. Bueno, y ya mencionó que usted ayuda a parejas y ayuda a personas en lo largo de la vida y mencionó que hay mucha insatisfacción. ¿Qué cree usted que cuesta más en lo que ha visto en las relaciones, aparte de esa insatisfacción, sentirse visto, escuchado o sostenido cuando están las relaciones de pareja? Mm. Claro, creo que lo que tenemos todos en el corazón, ¿no? Pues es ese deseo de ser amados, ¿no? De ser elegidos, de que se preocupen por uno, de ese amor gratuito, ¿no? Del que venimos, ¿no? Pero de que eso sea pues como una experiencia real, es una experiencia que todos debiéramos hacer, que necesitamos hacer pues desde que nacemos, venimos a este mundo y necesitamos todo, amor incondicional de los papás. Yo me pregunto a veces por qué los padres de familia no tienen que hacer ningún curso para experimentar, todos los que son papás, mamás, pues experimentan una capacidad de amar incondicional, ¿no? Prácticamente infinita por sus hijos, no como algo que elijan. Y uno dice, bueno, pues Dios nos habrá regalado eso porque todos al nacer necesitamos, ¿no? Para poder realizarnos, para poder ser después padres, madres, todos, tenemos que haber hecho la experiencia de haber sido hijos muy, muy amados. Eh, y y eso es lo que todos anhelamos y también en la vida matrimonial. Lo que yo percibo es pues mucho cansancio, mucho estrés, mucho ruido, y que uno pues entra casi inevitablemente a veces o sin quererlo pues en una serie de dinámicas de vida que no son sanas, que nos van quitando aire, que nos van quitando oxígeno, que eso pues mezclado con las diferencias normales en una relación, con la convivencia, que siempre es difícil, pues pueden em, darnos ese oxígeno, ¿no? Del que todos pues estamos, todos queremos vivir, que es el del amor, el de la entrega. Eh, por eso la gran carencia que tenemos, porque digo, no nos sobran dificultades. Todos pensamos a veces, no sé, a ustedes les pasará, ¿no? Que uno dice, uy, tengo demasiados problemas y nuestra relación con Dios a veces se basa en intentar pues solucionar problemas y muchas veces pues a Dios lo convertimos en una especie de lámpara de Aladino, ¿no? Para que nos aparte esta dificultad, para que... Y lo cierto es que pues Dios no suele hacer eso, ¿no? No, en general mi percepción de la vida, observando, acompañando a las personas, es que no nos sobran problemas, no nos sobran pesos, no nos sobran dificultades, sino que nos falta más amor, ¿no? Que nos falta pues ese punto de apoyo desde el cual poder sostenerlo todo, y es pues, pues esa fe o esa relación viva, cercana, pues con Dios, ¿no? Que es lo que transforma todo. Dios no nos da cosas, y en el Evangelio solo ha habido una cosa que Jesús ha dicho que siempre nos va a dar, ¿no? No siempre nos da
Yo como sacerdote, las personas te piden, ¿no? Y te dicen, oye, padre, por favor, todos los días hay alguien que te pide por algo. Y te dicen, padre, ¿podrías pedirle por favor a Dios que, pues, que se aparte esta enfermedad o que llegue este trabajo que necesitamos o que cambie esta circunstancia? Y tú ves que esas cosas normalmente no suceden, ¿no? Y por eso las personas a veces dudan de que Dios sea un padre que los ame. Pero lo cierto es que hay solo una cosa que Dios nos ha dicho que nos va a dar siempre y es el Espíritu Santo, ¿no? El gran regalo es Él mismo. Él nos da la capacidad de poder vivir y transformar cualquier realidad con Él. Entonces, para ser más felices, para tener más paz, para vivir con más sosiego, para estar más contentos, lo que nos hace falta, pues, es tener ese vínculo, esa relación personal de amistad con el Señor, ¿no? Lo que nos falta siempre es Dios. Él es el gran regalo. Totalmente, totalmente. Y usted que mencionó ahorita que la gente tiene, que le pide, ¿no? Le pide a Dios y le pide, le pide, le pide, le pide. Y empieza como a perder la fe porque se pierden, ¿no? En esa conexión con Dios, con el amor, con el agradecimiento. ¿Cómo se vuelve o cómo habla usted con esas personas de hablar de Dios sin miedo y sin rigidez? No sé si me explico lo que le quiero preguntar. A ver si te he entendido. La verdad es que para hablar con Dios no hace falta tener una vida muy ordenada, ni ser ni que todo vaya bien, ni ser una persona muy religiosa, ni hacer cosas, ¿no? Uno puede relacionarse con Dios desde donde está, ¿no? Las circunstancias actuales de mi vida son las mejores, ¿no? Para poder hablar con Dios. Porque Dios lo único que necesita para conectar conmigo es un corazón abierto, es que tenga conciencia que lo necesita, que lo necesito, ¿no? Y que se lo diga. Y luego, pues, las relaciones con Dios son tan distintas como personas hay, ¿no? Porque Dios nos ama, nos quiere y se vincula, se relaciona con nosotros desde cómo nos ha pensado, desde cómo nos ha soñado, desde cómo somos, ¿no? Entonces, no tiene que cambiar nada, no tengo que hacer nada, simplemente tengo que querer. Eh, pero sí que en este mundo de tanto ruido, de tanta agitación, de tantas responsabilidades, de tantas cosas, que vamos siempre corriendo, 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 corremos el riesgo de la superficialidad, ¿no? Somos superficiales y eso no es que seamos malas personas, es que el agua corre tan rápido, tan rápido, tan rápido, que no le da tiempo a calar, ¿no? Y a profundizar. Y lo que sí nos hace falta, pues, es parar, es descansar, es hacer silencio, es encontrarnos con Dios. Y ahí, pues, el Señor nos ha dado una serie de pistas, pero luego las formas, yo veo que las formas de cómo Dios se hace presente en la vida de las personas son tan distintas a cuántas personas hay. Ya. Y seguimos conectados con la fe. Para usted, ¿cómo definiría usted la fe? Pues mira, la fe no es, primero lo que no es, ¿no? La fe no es tener una idea en la cabeza, ¿no? Hay una escena del Evangelio muy bonita en la que Jesús se encuentra con unas personas endemoniadas y los demonios le hablan a Jesús y le dicen, oye, ¿tú qué has venido aquí a hacernos? Nosotros sabemos quién eres, ¿no? Le dicen, ¿no? El Hijo de Dios. Y esos demonios sabían quién era Jesús, pero no tenían fe en él, ¿no? La fe no es tener una idea en la cabeza, la fe no es saber o creer que Dios existe y que Dios me ama. La fe es un vínculo, es una relación, ¿no? Es construir mi vida desde esa amistad, ¿no? Eh, es un yo y un tú, porque Dios es un otro con quien hablo, a quien escucho, que me dice cosas que a veces no son las que quiero oír, ¿no? Pero que siempre son palabras de vida que me dan paz. Eh, entonces, y eso pues deriva el que hay una vida dentro de mí distinta, ¿no? Distinta. Me encanta cuando San Pablo utiliza esa expresión en la carta a los Corintios, dice, ya no soy yo quien vive, ¿no? Dice, es Cristo quien vive en mí. Y yo siempre pienso que algunos de esos corintios, pues a lo mejor alguno conoció a Jesús, ¿no? O alguna persona que leyó esa carta, y a lo mejor le habrían dicho, oye Pablo, pero un momento, ¿no? Si tú mides, pues Pablo parece que era bajito y que tartamudeaba un poco, ¿no? Y a lo mejor ya no tendría pelo y a lo mejor alguno decía, pero hombre, ¿cómo, no? Si Jesús medía 1,70 con una mirada, una forma de hablar, un caminar, ¿no? Y digo, y tú mira, eres medio tartamudo, pelado, a ver, con la calvito, ¿no? No, no, nada que ver, ¿qué quieres decir, no?
Em, bueno, pues todos experimentamos a veces dentro de nosotros una fuerza interior, ¿no? Una capacidad, una generosidad, una paciencia, un perdón, una delicadeza que a veces no tenemos, ¿no? Entonces, pues la fe, el catecismo de la Iglesia Católica dice es adhesión de mi voluntad a la voluntad de Dios, pero no como un ejercicio voluntarista de mi parte, sino como una vida interior, una fuerza interior que me habita, que me posee y que impulsa, ¿no? Y que tiene como consecuencia, pues, esa experiencia de paz, de armonía, de serenidad, aún en medio de muchas dificultades, ¿no? Fe es tener los ojos puestos en el Señor, fe es dejarse mirar por Él, fe es dejarse amar, pero en la práctica, no como una teoría, no como una idea. Dicen que el camino más difícil, el más largo, es bajar de aquí, de la cabeza, al corazón, ¿m? Al corazón. Y eso es la fe, ¿no? La fe se vive aquí, en el corazón. Claro, porque me imagino, padre, que muchas veces si la fe está aquí en la mente y en el deber, en lo que debo hacer, si es por la iglesia, si es por la familia, pero como un deber mental, racional, pues Mm, evidentemente se puede convertir en una carga, ¿no? O sea, porque al final ya, en vez de ser como un espacio de regocijo, de descanso interior, pasa a ser como, o sea, si a la interpretación no está bien clara sobre qué es la mm. fe. Entonces, Así es. realmente la fe es esta conexión con el Ujú, claro. Y fíjate que es algo, no es un deber, es algo sumamente atractivo, ¿no? Es algo sumamente atractivo. El Papa Benedicto tenía una frase muy bonita que decía, bueno, pues que la fe no comienza por una decisión ética, ¿no? Por un razonamiento o no, comienza siempre por atracción, por un encuentro. Me he encontrado con algo que me atrae. En el Evangelio es precioso cuando uno lo lee con calma, cómo las personas pues no entendían bien el mensaje de Jesús. De verdad que no lo entendían. De hecho, les costaba mucho más entenderlo que a nosotros. Em, pero a la vez había como un eco en el corazón y decían, nadie nunca ha hablado así, ¿no? Hay un momento en el que los sumos sacerdotes envían a los guardias a detenerlo y vuelven con las manos vacías y les preguntan los guardias, está en el Evangelio, le dicen, oye, pero ¿por qué no lo habéis traído? Y dicen, ellos responden, nunca nadie había hablado así. Y uno dice, bueno, qué respuesta más tonta, ¿no? ¿Por qué no lo habéis detenido? Esa era la misión. A esos hombres les pasó que llegaron y escucharon al Señor y quedaron como absortos, ¿no? Abstraídos. Dijeron, Esto es algo diferente, ¿no? Es algo que toca mi corazón, es algo que me atrae." Y ese mensaje hoy sigue siendo igual de atractivo, ¿no? Y el desafío, pues, es el conectar con él. ¿Mm? Y para conectar con él no tengo que hacer nada más que abrir el corazón, ¿no? Y estar atento, ¿no? Ahora, yo digo a veces, ahora si nosotros conectáramos, bueno, estamos en países distintos, ¿no? Cada uno de nosotros tres, pero si conectáramos un aparato de radio a través del teléfono, posiblemente podríamos escuchar a través de las ondas, pues, cómo están hablando desde esta emisora que me gusta de música, la que escucho habitualmente o cualquier otra, pero lo cierto es que no lo estamos escuchando, ahora no oímos ninguna emisora de radio, pero porque no estamos conectados. A veces decimos, pero es que Dios no habla, es que a Dios yo no le oigo, no le entiendo, no. Y Dios sí habla. Lo que pasa es que he de conectar con esa frecuencia, ¿no? Y vivimos hoy con tanta interferencia, con tanto ruido, eh, que nos cuesta, ¿no? Aunque tengamos el tiempo muchas veces, porque a veces no es cuestión de tiempo, es cuestión de que nos cuesta el silencio, nos cuesta aburrirnos, ¿no? Nos cuesta entrar en contacto con la palabra de Dios. Hay un famoso director espiritual en España que decía que quien no esté dispuesto a aburrirse en la oración nunca podrá tener auténtica intimidad con Dios, ¿no? Eh, bueno, y ese es un desafío, ¿no? Pues muy grande que tenemos todos, ¿eh? Partiendo por el que habla. Sí, 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 sí. Porque justo le iba a preguntar, ¿y cómo hace la gente para conectarse con la fe? Y tiene razón, es parar el carro un momento y respirar, rezar, o sea, lo que sea lo que te hace sentir conectado con el corazón. Eso sería comenzar. Cosa muy sencilla, porque la gente cree que conectar con Dios uno tiene que ir a la iglesia y sí, está bien, también nos conectamos con Dios en la iglesia, pero que es un acto íntimo también de cada uno de nosotros
en nuestro día a día. Así es, Dios se hace presente, Dios te sale al encuentro, pues a través de las circunstancias cotidianas, de las personas que tenemos alrededor, de las mismas responsabilidades. Pero es verdad que hay algunos caminos que son extraordinarios, ¿no? Y el que se la juega, porque es un riesgo, ¿eh? Es una bomba de tiempo, pero el que se la juega a tomar un evangelio. Hoy en día, pues es tan fácil, ¿no? Porque lo tenemos en las aplicaciones, en los teléfonos, ¿no? Y si cualquier persona, cualquiera de nosotros, tomara la decisión de perseverar en dedicarle 5 o 10 minutitos al día con tranquilidad, haciendo silencio, simplemente leer y escuchar qué es lo que Dios dice a través de su palabra, pues es palabra viva, no es un libro de buenos consejos. Y lo que sucede es que en un momento determinado no te das cuenta y esa palabra te ha transformado. Hace poquito fui a conversar con un señor, fuimos a un café, ¿no? Y al terminar de conversar, pues él me invitó y fue a pagar, fue a la caja, ¿no? Entonces yo me levanté y me pareció ver que unas mesas más allá había una mujer joven que estaba leyendo algo, me parecía que era la Biblia, y yo como, pues eh, me acerqué, no sé por qué, me acerqué y de repente pues como que me asomé, ¿no? Y la chiquilla se asustó, ¿no? Porque digo, de repente me aparece la cabeza de un cura aquí mirándome, ¿no? Y entonces y yo le digo, oye, ¿estás leyendo la Biblia? Y ella me sonrió y me dijo, sí, me ha cambiado la vida. Por eso la sigo leyendo. ¿No? Eh, sí, y es una realidad, ¿no? Es así. Bueno, y desde ahí es desde cómo efectivamente yo voy a poder conectar pues de distintas maneras, ¿no? Porque cuando el Espíritu de Dios habita dentro de mí, entonces empiezo a descubrirlo con facilidad en todo aquello que me rodea. Pero sí que hay que sintonizar, ¿no? Y luego hay cosas que nos impiden sintonizar, ¿no? Que nos impiden. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos de esa amistad con Dios de la vía de gracia, ¿no? Entonces, lo que más nos impide conectar, objetivamente hablando, pues es el pecado, ¿no? El pecado no impide que Dios venga a mí, ¿eh? Para nada. Digo, Dios ama a los pecadores, aquellos que tenemos más necesidad de Él, es a quien más se abalanza el Señor, ¿no? Eh, pero es verdad que para poder conectar, que para poder sentirlo, hay que intentar hacer eso a un lado, hay que tomar una decisión que viene después de un encuentro, ¿no? De un deseo de que tengo, de un anhelo de paz, ¿no? De serenidad, pero muchas veces pues hay algún rencor, hay algún perdón que nos cuesta dar, ¿no? Hay alguna circunstancia de vida que sabemos que tenemos que ser más generosos o que tenemos que cambiar, ¿no? Y no es un pasar a tener una vida moral extraordinaria, porque todos somos frágiles, todos somos pecadores, ¿no? Pero sí es esa decisión de querer cambiar, esa decisión de querer dejar que sea el amor el que reine en mi vida, pues aquello que me abre un espacio, un horizonte, un oxígeno que cada vez se va ampliando más y más y más y más. Y te das cuenta que no te hace falta nada, que esas pequeñas seguridades que tú tenías, pues que son baladíes, que son poquita cosa, que no importan, ¿no? Respecto a lo que es tener al Señor, ¿no? Y poder vivir con Él y en Él todo, todas las cosas, todo, ¿no? Porque esa fe, esa relación, ese vínculo lo toca todo, ¿no? Es una forma de ver, de sentir, de pensar, de interpretar, de captar, de vincularme con todo. Es una transformación de toda la realidad, pero desde dentro. Esa felicidad que anhelamos no tiene que ver con que cambien cosas exteriores, tiene que ver con un espíritu que habita en mi interior. Ya. Y mencionó del perdón. Nosotros hablamos en un episodio, en otro episodio hemos nombrado el perdón y la culpa, ¿no? Porque para nosotros están intrínsecamente relacionados. Ujú. ¿Qué significa para usted el perdón? Claro. Mira, el perdón es. Hay algunas expresiones muy bonitas, muy simpáticas que me gustan mucho, ¿no? Y de perdonar es hacer la experiencia, ¿no? De liberar a un preso y darte cuenta que el preso eras tú, ¿no? El perdón es. Nos cuesta mucho perdonar porque, o sentimos que nos cuesta mucho perdonar porque cuando hemos sido dañados,
cuando algo nos ha herido o alguien nos ha herido, em, pues eso produce, ¿no? Una emoción negativa fortísima, ¿no? Que podemos cargar, pues a veces toda la vida. Es un peso muy, muy fuerte. Y, y esa emoción negativa, aunque uno quiera, no puede desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Es imposible que eso suceda. Pero el perdón es una decisión, y es una decisión de mi voluntad, ¿no? Que no tiene que ver con dejar de sentir cosas negativas, ¿no? Em, la rabia o el resentimiento, la falta de perdón es como un veneno que yo me tomo contra otro, ¿no? Me lo tomo, digo, me lo tomo yo. Es contra otro, pero me lo tomo yo. De hecho, la rabia o el rencor puede llegar a absorber el corazón humano mucho más que el mayor de los amores, ¿no? Es algo como que que me persigue, que me carcome desde dentro, ¿no? Y uno lo que puede hacer es tomar la decisión de decir, mira, Señor, a esta persona que me ha hecho tanto daño, ¿no? A esta situación que me ha perjudicado tanto, bueno, pues yo quiero de corazón perdonar, pero de corazón no significa que voy a empezar a sentirme bien a partir de que he perdonado, ¿no? Pero de que estoy comenzando un proceso, un camino. Y a veces, pues, para perdonar a alguien, mm, Dios no nos pide que seamos amigos de las personas que, que nos han hecho daño. Nos pide que los perdonemos. Es distinto, no me pide que yo vaya a tomarme un café ¿verdad? O una cerveza con una persona que me ha hecho daño y que me haga muy amigo de esa persona. No, posiblemente cada vez que vea a esa persona me hierva la sangre, ¿no? Cada vez que escuche algo o que vea algo que me vincule, que me relacione a esa persona, sienta yo un dolor, ¿no? Un dolor profundo muchas veces. Y eso va a seguir siendo así. Eso no significa que yo no haya perdonado. Perdonar significa que yo no voy a dejar que pensamientos negativos los voy a alimentar en contra de esa persona, que no voy a hablar mal de esa persona, eh, que voy incluso a intentar rezar por esa persona, entendiendo que voy a seguir teniendo una emoción, una sensación negativa, difícil, pero una vez que yo he tomado esa decisión, que se traduce en esas cosas prácticas que pueden ser distintas, eh, lo cierto es que yo empiezo a encontrar paz, que va perdiendo fuerza en mi interior, ¿no? Esa rabia o ese rencor o esa victimización que muchas veces pues, me hace tanto daño, ¿no? Em, y, y que entonces pues el Espíritu de Dios va ganando en mí. Y uno, pues no lo puede alcanzar por sí solo, pero Dios sí nos lo permite. Muchas veces las personas sí han perdonado, pero creen que no porque confunden y creen que al tener todavía un sentimiento negativo, al que me venga esta persona a la cabeza y que me genere un poquito de rabia, pues sientan que si hubieran perdonado eso no tendría que pasar, pero eso no es así, ¿no? Cuando el dolor ha sido muy profundo, pues posiblemente hasta el día que nos estemos muriendo, ¿no? Sentiremos un poquito de dolor, de dolor. Pero se puede sufrir, se puede sentir dolor con paz, con cierta armonía interior, ¿no? Puedo yo reconciliarme con mi dolor, ¿no? Jesús no ha venido a apartar el dolor, Jesús ha venido a, a, a transformarlo desde dentro, ¿no? Y lo ha hecho desde el amor. Y el perdón es la expresión más bonita del amor, ¿no? Y eso se aprende desde las pequeñas cosas, porque a veces nos cuesta mucho perdonar, ¿no? Te sientes tan bien después de haber perdonado y te sientes tan bien después de haber pedido perdón. Y nos cuesta tanto perdonar y pedir perdón. ¿Mm? Padre. Y fíjese, bueno, yo he aprendido, así como parte de la experiencia, pues que realmente facilita mucho ese perdón cuando nos perdonamos a nosotros mismos primero, ¿no? Que es lo que te decía al principio, ¿no? ¿De dónde es que yo voy a liberar esa prisión que tengo? Sale de mí, entonces comienza en mí. Ese perdón hacia nosotros mismos pareciera que es más fácil perdonar a otros que a nosotros mismos. ¿Por Mm, qué sucede eso? Porque en el fondo sí, de repente no, yo no te, o sea, lo perdoné y perdoné aquí, perdoné allá, pero no me detuve a mirar lo que yo tenía que perdonar de mí, de cada una de esas personas o situación que creé, que en el fondo pues mm, uno es responsable, no tiene responsabilidad mm, sin caer en la culpa, ¿no? Sino sí, cómo asumir y cómo me perdonan, pero
cuesta Sí. más perdonarnos a nosotros mismos que a los demás. Y fíjate, y yo, Natalie, digo, y pasa, ¿no? Nos pasa a todos. Yo siento que a las mujeres les pasa un poquito más, porque las mujeres tienen un corazón como el de Dios, igual que los hombres, pero aman más, aman mejor. Hay una frase que me encanta de Santa Teresa de Calcuta que decía, nunca un hombre ha sido capaz de amar como es capaz de amar una mujer, ¿no? Eh, Digo, por supuesto que hay que entender lo que quería decir, ¿no? Quizá porque las mujeres pues tienen la única diferencia esencial con un hombre, pues es que pueden ser madres, ¿no? Y experimentan, bueno, tienen esta capacidad de amar. Un sacerdote muy simpático, que ya falleció, mayor, muy sabio, me decía siempre, ¿no? Decía, Alberto, todas las mamás son santas. Así, esto es como el viso, la base, ¿no? Desde ahí para arriba, decía de broma, ¿no? Em, pero muchas veces esa bondad que tenemos en el corazón pues hace que nos carguemos unas mochilas demasiado pesadas, ¿no? Y que nos responsabilicemos de cosas que no alcanzamos. Y queremos ser Superwoman, ¿no? O Superman. Y Dios no tiene pensado eso. ¿Recuerdan que antes les decía esta frase tan bonita que me encanta del Papa Francisco que decía, yo soy un pecador muy amado de Dios, ¿no? Entonces, lo que me define es ser amado, pero ser amado y ser necesitado. No alcanzo a todo. Y a veces soy yo el que quiere alcanzar a todo, el que quiere hacerlo bien todo, el que quiere responder a todo, y soy el soporte de mi familia, y tengo que hacer esto, y hago lo otro, y hago lo de más allá, ¿no? Y luego cuando no alcanzo a todo, pues me agobio. Y lo cierto es que muchas veces nos pedimos cosas que Dios no nos pide. Dios no me pide que sea perfecto. Cuando yo quiero mucho a alguien, convivo con alguien, yo no espero que el otro no se equivoque nunca, no espero que el otro tenga siempre el tono adecuado o que tenga la respuesta perfecta. No, no. Lo que yo necesito es sentirme amado por el otro, ¿no? Saberme querido de verdad. Y entiendo y asumo pues que el otro también se equivoca. Pero muchas veces lo que tú decías, Natalie, ¿no? Bueno, sí, pues sí, el otro lo entiendo, pero de mí no, ¿no? De mí no. Y ahí se nos puede mezclar a veces sin darnos cuenta y se mezcla con esa bondad natural que tenemos en el corazón, se mezcla un poquito de orgullo, ¿no? De orgullo. Eh, por eso, pues, no sé, esa práctica cristiana tan bonita, ¿no? De la confesión es tan importante, ¿no? Porque es al final ponerme de rodillas y decir, oye, Señor, que no alcanzo del todo, que a veces me equivoco, que yo tengo un corazón precioso como el tuyo, me lo has dado tú, ya lo sabes, pero que necesito tu perdón, que no alcanzo. ¿No? Eh, y eso pues es tan bonito. Yo vivo en una comunidad de sacerdotes y hay gente que le cuesta mucho confesarse. Y nosotros, y a mí, yo hasta que fui sacerdote solo había escuchado mis propias confesiones, pero después pues escuchas miles cada año, pero yo me confieso con las personas con las que desayuno, con las que almuerzo, con las que como. Y es tan bonito, ¿no? Porque son personas buenas como yo, porque ellos también se confiesan con uno, ¿no? Que están diciendo, oye, soy frágil, no alcanzo a todo, ¿no? Y es tan bonito, digo, pero, y soy llamado así, ¿no? Y soy llamado porque Dios lo que quiere que le regale son también mis propios pecados, mis límites, aquello lo que no alcanzo. Señor, mira, te lo entrego todo, ¿no? Todo. Y el Señor dice, ya está, perfecto. Si yo no necesito de ti que seas perfecta, que lo hagas todo bien, que alcances a todo, yo no necesito eso, no quiero eso. ¿Por qué te estás pidiendo eso que yo no te estoy pidiendo? Yo te estoy pidiendo que ames y amas mucho. Y te estoy pidiendo que seas consciente de que eres frágil, de que eres débil y de que necesitas ser amada, que esto parte por mi amor por ti, que no es mi autosuficiencia, que no es querer erigirme y convertirme yo en una especie de semidios, de pequeño dios o diosa que lo hace todo, que lo soporta todo. No, no, que necesito que me soporten, que necesito que me consuelen, que necesito que me acompañen, que necesito que me perdonen, que necesito ser amada. Ay, padre, está hablando y es como si me estuviera hablando a mí. Ah, Porque vivir desde el perfeccionismo es muy duro. Ujú. Sí, sí, y luego mira, allí ve, hay ciertas también estructuras psicológicas, las personas somos distintos, ¿no? Pero eso es siempre una pequeña desproporción de algo que es bueno. Porque alguien que es, pues, digo, yo soy perfeccionista, bueno, yo quiero amar, eso habla de un corazón muy bonito, ¿no? De alguien que quiere hacer bien las cosas, pero en un momento determinado
El demonio existe, es bien malo, pero es el rey de la mentira. Pero el demonio no nos tienta. Bueno, hay una tentación que es evidente, te propone el mal por el mal, ¿no? Y bueno, ya está. Pero, pero es muy listo, ¿no? Y muchas veces lo que hace es que presenta medias verdades, ¿no? Y hace que las cosas em, se desproporcionen y puede hacer que algo que es bueno en sí mismo, que es un deseo de amar, de hacer las cosas bien en un momento determinado, pues no te va a decir, oye, Nayib, no te preocupes, haz las cosas mal, hazlas a medias, si no pasa nada, ¿para qué te esfuerzas tanto? Porque si hiciera eso le iría muy mal. Entonces, como lo que quieres fastidiarte la vida, pues te va a decir, oye, pues qué bien haces las cosas, Nayib, qué importante, ¿verdad? Y cómo quieres hacer esto y lo otro, venga, pues un poquito más, venga, un poquito mejor, ¿no? Un poquito lo otro. Y a lo mejor podrías hacer también tal esta otra cosa, ¿no? Y te está proponiendo cosas aparentemente buenas, pero te está proponiendo cosas que no están a tu alcance. Y luego cuando no alcanzas, entonces cambia de rostro absolutamente. Porque primero era animarte a cosas, pero fíjate que esto, que lo otro, que bueno, y una vez que ves que no alcanzas, dice, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Pero fíjate, ¿y qué van a pensar de ti? Y esto otro, ¿y tú qué pensabas? Y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Y digo, pues no, uno tiene que decir, estoy dando lo mejor de mí, pero lo mejor de mí está lleno de límites y necesito de otros, y no soy autónoma y autosuficiente, no, necesito de los demás, ¿m? Necesito de los demás. Las relaciones, cuando hay perdón, cuando hay el Papa Francisco también decía, tenía ese tono pastoral tan bonito, ¿no? Y él decía, hay tres palabras que tienen que existir siempre en una familia, ¿no? Pues en un vínculo entre personas, en una comunidad, y decía gracias, perdón y permiso. Pero claro, alguien que lo hace todo bien, pues no tiene que pedir perdón. Pero es que las mejores relaciones no son aquellas en las que no tengo que pedir perdón. Las mejores relaciones son aquellas en las que yo tengo que pedir perdón porque me equivoco, porque me caigo, porque no alcanzo. ¿M? Y en las que soy perdonado. Y en las que yo también perdono a los demás. ¿M? Son, mira, hay una expresión del catecismo que me encanta, del catecismo de la Iglesia Católica, y que se hace como una pregunta retórica cuando habla del mundo, habla de la creación. Está explicando la creación, ¿no? Y se hace esta pregunta. Dice, ¿este mundo es el mejor mundo que Dios podía haber creado? Y uno piensa, un mundo lleno de límites. No, no pensemos solo en los árboles, en los bosques, en los mares. No, no, pensemos en mi vida, en mis relaciones, en mis vínculos, ¿no? En los límites, eso que me pesa, eso que me cuesta, de mí mismo, de la persona que está a mi lado, de mi marido, lo que fuera, ¿no? Y dice, responde de la siguiente manera al catecismo. Dice, Dios, en su infinita omnipotencia, siempre hubiera podido crear un mundo con menos límites. Pero Dios ha creado un mundo y utiliza esta expresión, en estado de vía hacia la perfección, un mundo en camino, un mundo que requiere de nuestra colaboración para ser mejor, que requiere de mi ayuda, que me quiere de mi solicitar ayuda a otros, ¿no? Que requiere de mi perdón, que requiere, dice, y ese mundo, dice, es el mejor mundo que Dios podía haber creado. ¿Te imaginas estar con alguien a tu lado que lo hace todo bien, a quien yo no le puedo entregar nada que necesite, ¿no? Nada, porque ya lo tiene todo? No, no lo podría amar, qué horror, ¿no? Qué horror. No, es alguien a quien yo complemento, es alguien que me necesita, a quien yo le aporto cosas. Y qué precioso que haya otros que me entreguen cosas que yo necesito, las que yo no alcanzo. Ese mundo en el que nos acompañamos, nos perdonamos, nos queremos, es el mejor mundo posible. ¿M? Pero es un mundo pues en estado de vía. Lo que pasa es que nuestro corazón habla de aquello que anhela y aquello que anhela es una plena comunión de amor, es el cielo. Por eso aquí nosotros nunca, nunca, nunca vamos a poder alcanzar aquello que anhela nuestro corazón. Esta vida es preciosa. Yo no me quiero morir, es muy bonita. Pero si me dijeran, eso lo decía el Papa Benedicto XVI en una encíclica preciosa que escribió sobre la esperanza, se llama Spe Salvi, salvados en la esperanza. Las encíclicas comienzan siempre con una frase en latín y es como el título, ¿no? Spe Salvi, salvados en la esperanza, es una expresión de San Pablo. Y él decía, imagínate que te ofrecieran vivir 70.000 años, pero con una edad joven, ¿eh? Joven, guapa, con amigas, con un montón de gente que tú quieres a tu alrededor, en unas condiciones estupendas.
70.000 años. Y eliges o no eliges, ¿no? Y si uno lo piensa bien, dices, oye, pues esta vida, con todos sus límites, es muy bonita, ¿no? Y en condiciones buenas, además, sin problemas económicos, con bienestar, con salud, pudiendo viajar, pudiendo compartir, y tal, pues qué maravilla, ¿no? Pero si uno lo piensa un poco, 70.000 años, uno dice, pues yo creo que no. No me quiero morir, porque estoy hecho para vivir. Pero lo cierto es que esta vida no me satisface. Hay como una sed, hay como un anhelo de algo más. Y no podríamos tener sed si no hubiera un agua con la que se va a saciar esa sed. Nuestro corazón habla del cielo, nuestro corazón habla de esa vida eterna que Dios nos ha preparado. Muchas veces nos confundimos en esta vida porque queremos que Dios esta vida la convierta en el cielo, y esta vida no va a ser nunca el cielo. Podemos vivirla ya con pedacitos de cielo cuando vivimos con amor, pero aquí no podemos no sufrir, no podemos no pasarlo mal, no podemos pues enfermarnos y no podemos no morir. La verdad es que no, podremos alargar un poquito más la vida o mejorar las condiciones de vida, pero no vamos a poder cambiar esa realidad. Y a pesar de eso, nuestro corazón sigue hablando de una plenitud que aquí no alcanzamos. ¿Mm? Hay una frase de un matemático, era un francés, Blaise Pascal, muy famoso, tiene un libro muy famoso de los pensées, los pensamientos, ¿no? Y él decía, el hombre es el único ser que se supera infinitamente a sí mismo. Tú a un perrito le das comida, lo tratas con cariño, tiene espacio para correr y lo tiene todo, no necesita nada más, ¿no? No sé, no sufre por no poder ver una serie o por no poder leer El Quijote, ¿no? O una novela, no sufre. Pero nosotros, aun estando contentos en esta vida, nunca alcanzamos lo que anhela nuestro corazón. Y eso habla, pues, de un plan maravilloso, de que esa sed se va a saciar y porque Dios nos ama. Y de lo que se trata, lo único de lo que se trata esta vida es de acoger, de acoger. Por eso de la fe es tan importante, ¿no? Porque la fe no es más que decirle a Dios, oye Señor, yo quiero dejarme amar por ti. Tú me quieres amar, pero tú no te me impones. Yo quiero vivir de tu amor. Yo quiero construir mi vida sobre la roca firme de saberme amado, incondicionalmente amado. Y muchas veces mis pecados, mis fragilidades, lo que he hecho mal, mis equivocaciones, son pues la mejor oportunidad para decir, mira, y Dios me ama. Dios no me ama porque haga las cosas bien, y no me ama haciendo las cosas mal, siendo tan limitado, tan torpe. ¡Qué maravilla! No puedo hacer nada para que Dios me ame más, y tampoco puedo hacer nada porque Dios me ame menos. Eh, y cuando uno empieza y hace esa experiencia, pues la vida como que se aligera, ¿no? Y uno empieza a vivir y a respirar a pleno pulmón. Qué hermoso. Gracias, gracias por esas palabras. De verdad que este episodio ha sido terapia para mí. Una bendición, una bendición. Una pregunta que yo le dije a mi hermana, a mí me gustaría hacerle esta pregunta al Padre. Si Jesús estuviera aquí con nosotros en esta conversación, ¿qué cree usted que nos invitaría a mirar? Pues yo creo, uno, que Jesús está aquí presente en esta conversación, porque dijo el Señor que donde dos o más se reunían en su nombre, Él estaba presente. ¿No? Yo creo que Él nos invitaría a mirarlo. Wow. Así de sencillo. Sí, sí. Y a dejarnos mirar por Él. ¿Mm? Al final es como una unión de los corazones, pero es todo lo que necesitamos, ¿no? Pensar que cuando podamos ver a Dios, hay quien dice, qué aburrido estar ahí contigo, ¿cómo que qué aburrido, no? Es la capacidad que yo tengo de sentir, de gozar. Me acuerdo una vez de niño que fui con mis padres, estábamos en Madrid y fuimos al Museo del Prado. Yo era un niño, ¿no? Un museo de arte pictórico, de cuadros, ¿no? Muy bonito, muy famoso, muy grande. Y en un momento determinado yo estaba harto de ver tantos cuadros, era un niño, lo que quería era salir y tomarme un helado. Eso era mi gran motivación. Entonces ya medio me adelanté,
andaba yo, era pequeño, con mis pantalones cortos y para salir del museo. Y mis padres no llegaban. Y en un momento determinado, ya la última sala no iba a salir, iba a la calle, porque yo soy de Barcelona, estaba en Madrid, no conocía esa ciudad, me voy a perder, tengo que esperar a mis papás a que lleguen. Y me acuerdo ver un matrimonio mayor viendo un cuadro, yo creo que era de un pintor flamenco del siglo XVII, no sé, no me acuerdo. Y estaban extasiados. Yo los miraba y estaban, se les notaba, ¿no? Gozando. Y yo miraba el cuadro y decía, ¿qué verán estos señores, no? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están disfrutando tanto. Bueno, porque ellos tenían una capacidad, habían desarrollado una capacidad de disfrutar el arte, ¿no? Desde la sensibilidad, y ese cuadro les estaba hablando, les estaba transmitiendo cosas que estaba llenando su corazón, se notaba en su expresión en el rostro, ¿no? Pues yo le diría, pues a mí no me gustan los cuadros, pero me encantan las flores, ¿no? O me encanta este deporte, o me encanta compartir con los amigos, o me encanta, bueno, hay cosas que nos encantan a todos, que nos hacen experimentar mucha felicidad, mucho gozo. Pues imagínate tener la capacidad más plena de gozarlo todo, todo, totalmente satisfecha, ¿no? Pero además en una satisfacción que no se acaba. Es estar plenamente satisfecho, pero sin que eso sea todo, en un continuo crecimiento de plenitud, ¿no? Eso es el cielo, eso es Dios, eso es estar con Él, ¿no? Y eso aquí para nosotros es un vínculo, que es un vínculo imperfecto, porque parece como que a Dios lo tenemos y se nos escapa, ¿no? Y que por un lado sentimos su presencia y en un momento determinado tenemos como paz, como serenidad, pero por otro lado empiezan los problemas, empiezan las dificultades, como que en un momento determinado se me olvidó, como que empecé a dudar, como que esa fe que me ha hecho saltar al vacío tantas veces y que me he dado cuenta de que el amor tiene alas, de que no me aplasto, de que no me caigo, de que no me hago daño, todo lo contrario, ¿no? Y luego tengo que volver a saltar y vuelvo a sentir el estómago que se me aprieta, esa sensación de, oh, de miedo, ¿no? De miedo que me supera, que me paraliza y tengo que volver a optar una y otra vez. Pues aquí es así. La verdad es que aquí es así. Pero aquí ya tenemos esos momentos, ya tenemos esa capacidad de poder descubrir pues todo aquello que viene para adelante, ¿no? Que viene para adelante. San Pablo tiene una expresión muy bonita, dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que está preparado para aquellos que viven en el amor de Dios, ¿no? Aquellos que se dejan amar, y los que se dejan amar aman. Bueno, pues entonces imagínate qué maravilla, ¿no? Porque esta vida que tiene tantos límites, pero que es tan bonita, ¿no? Pero pensar que lo mejor está por llegar, ¿no? Y que cuando yo me abro a esta vida, eh, Chesterton, un intelectual inglés muy, muy famoso, que es extraordinario, si alguien ha leído alguna vez algo de Chesterton, es extraordinario. Y él decía, recomendaba, ¿no? Y decía que teníamos que vivir apuntando al cielo, ¿no? Decía, quien apunta a la tierra se queda sin la tierra y sin el cielo. Quien apunta al cielo recibe por herencia la tierra. Cuando uno vive como clave de interpretación orientado al amor, lo que le sucede es que esta vida empieza a transformarse, empieza a ganar en color, pero desde dentro, desde el amor que está en mi corazón, y además pues me preparo para eso que viene, que es pues la plenitud. El cielo comienza ya aquí y Dios quiere que lo vivamos y es regalo y no tiene que cambiar nada. Mi marido no tiene que ponerse más amable, no tengo que tener más dinero, no tengo que tener menos problemas, no tiene que cambiar nada más que mi corazón. ¿Mm? Y, y es regalo, es gratis. Totalmente, totalmente. Y es tan sencillo, ya la ves, nuestra mente complica todo cuando estamos aquí y no en el corazón, Ujú. en el corazón. Por eso hay que volver una y otra vez al Señor, ¿no? No es una cosa que yo ya he aprendido y ya sé hacer. No, yo ya sé andar en bicicleta, yo ya sé conducir, ya no sé, ya no tengo que volver, ¿no? A hacerlo. Hay que pedalear, aquí hay que pedalear. Em, La gente que es joven, pues esto no entiende, pero eh, los que tenemos un poquito más de juventud acumulada, pues nos acordamos de que, o sea, ¿se acuerdan ustedes de que las bicicletas tenían esa luz
que funcionaba con con un dínamo, ¿no? Que era un aparatito que tú conectabas a la rueda delantera y el rozamiento, porque ahora las luces de las bicis funcionan a pilas, pero antes no, antes Ujú. funcionaban con un dínamo, ¿no? Entonces, había luz cuando tú pedaleabas. Si tú hubieras estado en tu bici y hubieras dicho, bueno, cuando haya luz, pedalearé. Pues nunca habrá luz. No es luz para pedalear, sino que es pedalear para tener luz. Y si pedaleaba mucho, la luz se hacía intensa, pero me alumbraba 4 o 5 metros, ¿no? Y si yo dejo de pedalear o empiezo a pedalear menos, entonces esa luz se va haciendo más tenue, casi va desapareciendo. Y hoy en la vida, muchas veces las personas te dicen, le piden cosas a Dios del tipo, si me das luz, pedalearé. Ujú. Y no es así. Te haces el milagro, creeré. No, es creer para que se haga el milagro, es pedalear para que se haga la luz y darme cuenta de que el milagro no es que todo se solucione. El milagro es que todo se transforma en amor. Dios no ha venido a apartar el sufrimiento, a apartar la muerte, a apartar el dolor. Ha venido a vencerlo, ha venido a transformarlo desde dentro. Y entonces ya no veo cruz, ya no veo dolor, ya no veo sufrimiento, veo amor. Y el amor es la clave de interpretación de la vida. Y es lo que nos permite empezar a vivir aquí ya en el cielo. Entonces a veces sí que nos hace falta como un cambio de mirada. Dejo de mirar la cruz. ¿Y qué paso a mirar? A Jesús. No hace mucho celebré un funeral en una casa em, porque había fallecido la abuelita de una familia y para como dio permiso era la única posibilidad de que hubiera misa y de cuerpo presente y fue un día muy tarde en la noche. Y me acuerdo que al terminar la misa se me acercó un sobrino, un hombre de mi edad, un hombre ya mayor, y me dice, oye padre, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, pero no te enfades conmigo, ¿eh? Y yo dije, bueno, pregunta, claro. Insistió, me dice, oye, que yo soy muy católico, no te vayas a enojar conmigo. Entonces yo me asusté, ¿no? Y dije, ¿y este hombre que me va a preguntar, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué los católicos, me dijo, andamos colocando todo lleno de cruces, cruces por todos lados? Qué horror, me dijo, un signo de sufrimiento, un patíbulo. Esto fue lo que él me dijo, ¿no? Eh, y digo, bueno, ¿y yo cuando veo una cruz, qué veo? Pero no cuando veo una cruz en la iglesia, cuando veo una cruz en mi vida, ¿no? Cuando me estoy enfrentando a una realidad que me cuesta vivir. ¿Qué veo? ¿Veo un castigo? ¿Veo un patíbulo? ¿Veo sufrimiento injusto? ¿O veo a Cristo? Porque cuando miro a Cristo, cuando veo a Cristo, entonces lo que empiezo a ver es el amor con el que Él me quiere invitar y me va a regalar que yo pueda vivir esa circunstancia. Fíjate, las circunstancias concretas de vida, todos mis límites, todos mis sufrimientos, mis dificultades son el escenario perfecto para que Dios pueda llenar mi vida de amor. Entonces, ese es el cambio de mirada. ¿M? Es la mirada al amor, es la mirada a Jesucristo. No hace mucho celebré misa en un colegio, en un grupo de niñas, eran, no sé, tendrían eh, 10 años. Y entonces les mostré la cruz y les digo, a ver, esta cruz no era una cruz sin Cristo, ¿no? Digo, si le ponemos a Cristo, ¿pesa más o pesa menos? Y las niñas, que eran muy listas, ¿no? No se dejaron engañar y me dijeron, pesa menos. ¿Mm? Claro, aparentemente no, ¿no? Porque si le pongo verdad a otra figura, pues tiene más peso, ¿no? Materialmente hablando. Pero lo cierto es que cuando a mi cruz, a mi dificultad, a mi límite, yo le coloco a Cristo, entonces pesa menos. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, porque mi carga es llevadera y mi peso es liviano. Es como, a mí me encantaban, ahora no venden bolsas de plástico, pero a mí me encantaba cuando iba al supermercado y salías lleno de bolsas de plástico, ¿no? Del supermercado. Y a veces las tomabas mal y pensabas que te iban a seccionar los dedos, ¿no? Decías, no, no puedo más, ¿no? El dedo meñique está a punto de estallarme, ¿eh? Y uno, pues dejaba las bolsas en el suelo, las tomaba mejor, ¿no? Pues a lo mejor que el aja, ¿no? Te venía pues por el centro, ¿no? De la mano y de repente decías, ahora sí puedo. ¿Mm? Ahora sí llego al auto, al coche o llego a mi casa. Ahora sí que soy capaz de llegar. Pero el peso es el mismo. Simplemente lo estoy cargando mejor. Entonces, a veces nosotros le decimos a Dios, Señor, digo, quítame peso, tengo demasiado peso, no se puede vivir con tanto peso. Y Dios me dice, no, te voy a dar amor.
y con el amor, ese peso va a ser llevadero. Y ese peso va a hacer que tú ames más, va a hacer que seas más feliz, que tengas más paz, más serenidad, pero en ese dolor o en ese sufrimiento. ¿Mm? Entonces, es pedir bien. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? A Jesús, tu espíritu. El espíritu de Jesús es su presencia cumplida en mí, poder vivir con Jesús en todo momento, ¿no? Nayib ha dicho, bueno, ¿y qué pasaría si Jesús estuviera aquí presente con nosotros? Bueno, pero si es que Jesús quiere vivir presente conmigo. Cuando Jesús vivió, eh, la gente notaba una diferencia enorme de estar con él a no estar con él. Hay momentos en los que él va de un momento del lado al otro y la gente lo andaba siguiendo, lo perseguían, porque es que era tan distinto estar con él a no estar con él. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya. Y la gente llegó a decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No nos conviene que tú te vayas? Y dijo, sí, porque si no me voy, no les voy a enviar al Espíritu Santo. Y como no tenían muy claro esto del Espíritu Santo, a lo mejor alguno decía, pues yo no sé muy bien quién es este Espíritu Santo, mejor que no venga y quédate tú, ¿no? No, no, no. Y Jesús dijo, no, 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 les conviene que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia cumplida de Dios en todo momento. Es que yo estoy en la cocina, en la casa, estoy caminando por la calle, estoy en el trabajo, estoy donde esté, y Jesús está conmigo. Jesús presente realmente en mi interior, su Espíritu obrando en mí, y yo lo noto, lo percibo, no porque lo pueda tocar, sino por sus consecuencias. Porque veo otras cosas, porque siento otras cosas, porque interpreto otras cosas. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, ¿no? Ese doctor de la ley, y le habló del espíritu de nacer de nuevo, y dijo, yo no entiendo cómo, y le dijo, mira, utilizó una palabra aramea, ruah, R-U-A-H, que significa, porque es un idioma muy antiguo, el arameo, viento y espíritu a la vez. Y dijo, el ruah sopla, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Si ahora sopla un poquito de viento, pues ustedes se darían cuenta porque se les mueve el cabello. A mí no, porque no tengo ya cabello que se me pueda mover, ¿no? Pero ¿cómo sabes que el viento ha tocado tu vida, ¿no? Tu cara? Pues no porque lo tome. Mira, este es el viento que me ha golpeado. Aquí lo tengo, lo agarré. No, 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 no. Es por sus consecuencias. Pues así me doy cuenta y tengo yo y vivo con la certeza de que Jesús, en su espíritu vivo, habita en mí por sus consecuencias. Porque siento una humillación de alguien injusta y soy capaz de callarme y soy capaz de perdonar. Y eso me lleva a ser más humilde, no a reaccionar desde el orgullo, porque hay una situación que me parece de injusticia y yo experimento dentro de mí un impulso interior que me lleva a ser generoso, a poner amor, a no calcular, a no medir. Eh, y porque experimento paz. Los frutos, es tan bonito, dice San Pablo también a los Gálatas, dice, los frutos de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida son paz, alegría, bondad, fortaleza, magnanimidad, dominio de mí. Pero no como algo que yo logro por mí mismo, sino como un fruto. Eso es lo que produce la presencia de Dios en mi interior. Y Dios quiere habitar en mí. Y para eso solo hace falta que le diga, Señor, ven. Jesús, cuando hacía algunos milagros, dijo, Efetá, ábrete, ábrete, abre tu vida, abre tu corazón, déjame entrar. Y si no sabes cómo, no pasa nada. Dile al Señor, Señor, te necesito, quiero que entres en mi vida. Haz silencio y vas a ver cómo Dios está tocando la puerta de tu casa, de tu corazón, va a entrar. Ay, padre, qué hermoso encuentro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras y tener esta conversación. Súper agradecida. Natalie, ¿te quieres despedir? Bueno, yo quedo aquí con el corazón exaltado, de verdad, con esa puerta abierta para seguir conectando con esa bondad, con esa fe, con esa sensación de estar presente, con esa conciencia de Cristo que está en cada uno, que de verdad hemos tenido como esa oportunidad de reencontrarnos, porque a veces uno como que se pierde y se vuelve a encontrar de nuevo. Y de verdad, gracias Padre por la inspiración, por la información, que sea de mucha inspiración para las demás personas también que hoy nos acompañan, que hoy escuchan. Y bueno, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien. Pues a mí, si me permiten, porque no soy yo, les quisiera dar a todos quienes van a escuchar este programa la bendición del Señor. No es la del Padre Alberto, es la de Jesús, ¿eh? Entonces, pues si me permiten, les voy a dar la bendición de Jesús. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. 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 Muchas bendiciones. Gracias, Padre. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en un próximo episodio. Y así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio le llegue al que le tenga que llegar. Recuerden, la vida es una arepa y hay que disfrutarla con todo. A ver, mi gente, ¿qué les dejó este capítulo de hoy? Compartan sus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que la vida los sorprenda con cosas maravillosas. Los invitamos a seguir explorando estos temas que nos motivan a crecer y a seguir echando cuentos sabrosos. Y como siempre, como vaya viniendo. Estamos en sintonía y hasta la próxima. Adiós. Adiós, Padre. Adiós, Padre, gracias. Wow. Wow, wow, wow. Ay, qué bonito. ¿Verdad Bueno, qué bello? no hubo que hacerle ninguna pregunta, él respondió No, todas. todo lo respondió y demás. Ahora, ¿cómo hago para dejar de dividir esta aquí? Ay, pues se dio. Pero qué bello. No, eso me tocó cuando empezó a hablar del perfeccionismo y de la gente que carga y que... No, eso me llegó a mí en el alma, eso, que no pude parar de llorar. Y yo decía, cálmate, muchacho, Dios mío. Y yo, ay, Dios, ¿cuál es la siguiente pregunta? Pásenle aquí el... No, pero lo chévere fue que después como que me dio a mí como que me habló directamente como si me estuviera hablando a mí, pues. Sí, claro, no, se entendió el mensaje, qué hermoso. Ay, qué bello, qué ¿Y ya bello. paraste de grabar? No. Ay, no.